eh, definitivamente la honestidad es el valor superior que distingue a este grupo. Y bueno, ya vi que vemos aquí gente de varios estados, nos acompañan de Tamaulipas, bienvenidos a los que me parece que Teresa, varios aquí, pues bueno, nos conectamos de distintos lugares del país, de distintas ciudades. Por lo general yo estoy en Toluca, hoy me tocó estar aquí en Ciudad de México. Y bueno, pues aquí estamos viendo, ¿no? Como valor superior la honestidad, el respeto y la puntualidad. Ahora, aquí, si ustedes se dan cuenta, pues tenemos un valor que ya habíamos dicho inicialmente. Aquí hay otros nuevos como el de liderazgo, es un valor. Aquí está el de valor de familia, también no estaba hace rato, es de los nuevos valores que se están puntualizando. Y si retomamos dónde estamos nosotros parados para efectos de nuestro aprendizaje, el que queremos llevarnos este día, estamos aquí trabajando sobre esta necesidad del consenso, ¿no? De cómo puedes establecer el umbral de la conducta y los valores compartidos, ¿no? Aquellos que tú puedes decirle a tus colaboradores, ¿no? Muy bien, pues tienes, tú tienes tus valores, yo tengo los míos, tú tienes una jerarquía de valores específica y yo tengo una jerarquía también de valores específicos. Sin embargo, pues para estar juntos, para que este proyecto o esta empresa salgan adelante, necesitamos tener unos valores compartidos. Necesitamos tener un acuerdo, ¿no? Un consenso. Entonces, antes de llegar a un consenso, ¿qué necesitas? Pues si se dan cuenta, lo que hemos revisado muy rápidamente en la primera parte de nuestra sesión es el decir, bueno, se necesita una conciencia individual del valor, ¿no? Entonces, primero que nada, fuimos a mentir y dijimos, a ver, cuéntame cuáles son tus tres valores, ¿no? ¿Cuáles son aquellos que rigen tu conducta, tu actuar cotidiano, de manera personal, de manera profesional, esos valores que no cambias por nada, ¿no? Y entonces tenemos aquí una expresión en esta nube de palabras de ciertos valores que de manera individual somos conscientes que traemos impregnados en nuestra persona. Entonces, antes de llegar a un consenso, pues necesitamos un reconocimiento individual de estos valores. En la siguiente parte, pues, son nuestros valores personales. Si se dan cuenta, los valores profesionales ya tienen que ver más allá de un reconocimiento individual, ya tienen que ver con un reconocimiento colectivo. Es decir, pues tú para graduarte de una profesión y obtener tu cédula profesional, necesitaste previamente asumir y firmar o dar un juramento y firmar un acta en el que te comprometes a actuar de una forma específica en orden a los valores de la universidad, de la institución de educación donde te hayas graduado, de la carrera que sea, y decir, bueno, pues tengo una conciencia individual, más aparte promulgo los valores que mi institución me está dando, y dicen, o haces este juramento de manera libre. Entonces hay una libertad para realizarlo, una libertad para apropiarte de estos valores. No es que alguien te vaya a imponer algo que a ti no te guste, hacer algo con lo que no compartas, sino que tú libremente estás eligiendo como tal estos valores. Entonces tenemos dos elementos, ¿no? Primero, el tener la conciencia individual de los valores, ¿no? Y segundo, el tener esta libertad para realizarlos. Y tercero, pues esta voluntad de aplicarlos, de practicarlos. Entonces son conciencia, libertad y voluntad para ejecutarlos, ¿no? Que son, digamos, los tres componentes de los ámbitos de los valores que necesitamos para llegar a un conglomerado de valores compartidos y que constituyen la moral de la empresa o la cultura organizacional de la institución. Hablamos de estos ejemplos de juramentos, ¿no? Decíamos, incluso si quisiéramos hablar de la nación actualmente, ¿no? Del gobierno actual, pues hasta el gobierno actual dijo, ay, vamos a hacer una constitución moral. No sé si se acuerdan, como al inicio de la administración de gobierno actual, empezaron a repartir en las escuelas, hasta en las iglesias, yo me acuerdo que repartían esta cartilla moral, donde se enlistaban una gran lista de preceptos que se llamó la Constitución Moral, ¿no? Como decían, a ver, nos vamos a poner de acuerdo, o bueno, aquí no fue tanto de acuerdo, más bien fue les vamos a distribuir para que se enteren de los valores que queremos que se practiquen dentro de lo que es el gobierno, de
del Poder Ejecutivo actual, y que buscaban que pues la mayor cantidad de los ciudadanos se pudiera conocer. No sé, en algunos estados del centro del país, no sé si en otros estados se hizo esta distribución de la cartilla moral que derivaba como un resumen de la constitución moral de la 4T. Entonces era como este ejercicio, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Simplemente de cualquiera puede tener su posición a favor, en contra del gobierno o neutro con relación a la actual administración, pero son ejemplos que nos pueden ilustrar el cómo hay una necesidad de establecer valores compartidos para poder proceder de una forma u otra. Y entonces, pues bueno, dijimos que nos íbamos a ir hacia el tema de cuáles son los valores del consultor empresarial. Aquí, bueno, después esta pequeña lámina que dice expectativas contra resultados. Nosotros como consultores empresariales, pues cuando vamos a una empresa, adivinen qué, pues, ¿por qué te contratan? Ahora, no es tanto en qué circunstancias contratan al consultor empresarial, sino por qué te contratan a ti, ¿no? Entonces, ¿qué es aquello que el cliente ve en ti como consultor para poderte contratar? Entonces, bueno, si pudiéramos hacer una relación de aquello que no debería ser, ¿no? El no deber ser. Una de las situaciones, decimos, a veces estamos en una posición, ¿cómo les diré? En ventaja frente a una posición en desventaja del cliente, porque tenemos digamos, el conocimiento de una materia para la cual somos muy buenos, ¿no? Me ha tocado, por ejemplo, haciendo la referencia al trabajo de los contadores, ¿no? Me ha tocado saber de organizaciones o empresas que se han quejado de algunos despachos contables porque de pronto pedían la devolución de impuestos y los depósitos de esas devoluciones no llegaban a las cuentas de las empresas. ¿Quién sabe dónde estaban, ¿no? Resultaba que de pronto desaparecían sus contadores y ya no les contestaban más. Entonces, si estos contadores no tuvieran esta ventaja del conocimiento respecto de una materia específica, pues no se habían aprovechado de la situación. Eso ocurre, ¿no? A veces de manera profesional podemos tener una ventaja respecto del cliente y caer en una situación de abuso. Entonces, bueno, justamente creo que una de las situaciones que se deben prevenir con relación a estos valores y el no afectar al gremio de la consultoría empresarial es no caer en esas situaciones de aprovecharse de la ventaja, ¿no? Bueno, entonces, uno de los primeros situaciones del no deber ser, ¿no? Entonces, empezamos por lo que no debemos hacer y luego nos vamos a ir a una pequeña lista de lo que sí debemos hacer. Primero, pues no hacer daño a su cliente y pareciera que, oye, bueno, Mónica, ¿cómo dices eso? Pues no tengo que pagar un diplomado para yo decir que no haga daño a su cliente. Bueno, en verdad, que a veces no estamos conscientes del daño que estamos causando, cuando a veces nos comprometemos con situaciones que no podemos atender. Eso es una expectativa que tiene el cliente contra resultados a los que no nos debemos comprometer. Siempre, casi en todo lo que tiene que ver con el servicio del consultor empresarial, está ahí en el umbral de la expectativa y el resultado. ¿Hasta dónde vamos a llegar con nuestro cliente y hasta dónde no? Siempre importante establecer un límite, establecer estos mecanismos que permitan al cliente tener la confianza en nuestro trabajo, pero saber hasta dónde vamos a llegar y hasta dónde no. Eso es lo más legítimo, lo más correcto, pero pues empecemos no haciendo daño al cliente, ¿no? El no aprovechar estas situaciones de ventaja que a veces tenemos por el conocimiento de una materia, ¿no? Entonces es como cuando nos ha pasado, y volviendo a hacer la analogía al tema médico, ¿no? Los doctores, luego pues vas a un doctor y te das cuenta cuando el doctor dice, ¿sabes qué? Pues es que estás muy mal. Pues, tienes, yo siempre comento con mi círculo cercano de, bueno, es que cuando vas al doctor siempre te sacan algún malestar, o a poco no, los que estamos aquí, vas al médico a hacer un chequeo y te encuentran algo siempre, ¿no? Y entonces nunca se ponen de acuerdo, casi siempre tienen opiniones diversas los médicos, y entonces tú tomas distintas opiniones y dices, bueno, me voy por el que me garantiza o me genera más confianza, y pues no me va a sacar toda la lana del mundo que ni tengo, ¿verdad? Y a veces, pues el criterio del servicio profesional, pues se sujeta a la posibilidad de obtener un ingreso, ¿no? Pero ya vamos a ver cuando estemos trabajando el modelo de negocio, que eso puede ser riesgoso para uno mismo, puede ser contraproducente el que por alguna necesidad económica quieras vender
algo más allá de lo que le puedes cumplir al cliente. Entonces, pues empezamos con una situación de no hacer daño al cliente. El punto número 2 es mantener la privacidad de la información del cliente, a menos que el cliente o la ley soliciten lo contrario. Entonces, esto igualmente, de hecho es una situación súper importante. Ahora, por ejemplo, hay una cosa que se llama, perdón, había una institución que era el Instituto de Acceso a la Información Pública, que pues son organismos que definitivamente han estado cuestionados, pero que sin embargo tienen una razón de ser, y es esta situación del normar respecto del uso de datos personales, ¿no? Entonces, de manera esencial, pues el no hacer uso de los datos de nuestros clientes, salvo que pues alguien haya una situación jurídica en la que estés obligado a dar la información, ¿no? Si atendiste a alguna empresa que, no sé, incurrió en lavado de dinero y ahora está en investigación, y tú como consultor tienes información, estás obligado a darla, por supuesto. Pero en esos casos, ¿no? De otra forma, tú tienes que mantener la privacidad de tu cliente, porque para eso te está buscando, ¿no? De hecho, hay dentro de lo que es el proceso de certificación del consultor, pues ustedes, y que aquí estamos viendo en alguno de los módulos, necesitas hacer un acuerdo de privacidad de la información y de uso de exclusividad y privacidad de la información de tu cliente. No puedes andar revelando cuál es su nómina, cuál es su proceso operativo, su diagrama de flujo, situaciones que son internas de la empresa, pues no las podemos andar divulgando. Y un consultor que es correcto, que es ético en su conducta, antes de empezar a trabajar un proceso de consultoría, un proceso de intervención en la empresa, pues tiene que llegar a la firma de este acuerdo de confidencialidad de la información del cliente. No es como lo mínimo que podemos hacer, y más que lo mínimo es una regla el que podamos dar la certeza al cliente de que no vas a manejar su información. Ahora andaban en las noticias hablando del buró de crédito, no sé si ustedes se enteraron, ¿no? Decían que por ahí alguien se voló la lista de contactos del buró de crédito y entonces andaban por ahí vendiendo datos de los que están en ese listado. Imagínense, o sea, qué terrible situación el poner tan vulnerables a los que están como deudores o que están, bueno, con una opinión positiva o negativa en cuanto al buró de crédito. Entonces, creo que son el tipo de situaciones que no debieran ocurrir y que nosotros como consultores tenemos que tener esta pues premisa totalmente inamovible dentro de nuestros servicios de consultoría. Siguiente situación, no crear dependencia por ti o dependencia por usted de su cliente ni por su cliente sobre usted. Porque el que les decía yo la vez pasada, pues no estar nunca darlos de alta, ¿no? Es que cuando vas al psicólogo ya llevas 20 años de atención psicológica y nomás nunca te dio de alta, eso no es ético. Entonces, ¿cuál es la situación ahí, no? Pues vas a consulta y esperas que te den de alta en algún momento, salvo que tuvieras una situación crónica de la que tienes que justamente depender, ¿no? Entonces, si tienes una enfermedad de diabetes y ya necesitas insulina, pues ya hay una dependencia de este medicamento y además de una atención médica, de un monitoreo que te estén haciendo de manera permanente, pues ya, digamos, el médico es parte de tu vida, ¿no? En el caso del consultor empresarial, debemos evitar eso. Entonces, tienes que ayudar a promover el cambio en la empresa. Tu rol es ese, es un rol externo, es un rol del externo, por eso esta sesión pues comienza con ese título, de que nos lo llevemos muy bien entendido, de manera, nuestra estructura mental lo tenga muy claro, porque además no podemos llegar a una situación en la que tú quieres estar ahí y nunca le enseñas a la gente del cliente cómo hacer las cosas, empiezas a ejecutar, haces que te vuelvas importante para él y que no te suelte nunca. Entonces, ya estás perdiendo terreno como consultor, porque estás generando una situación de dependencia que nunca es buena, ¿no? Siempre al contrario, siempre es más útil enseñar a nuestro cliente a que pueda ser autónomo en la generación del cambio, y eso te va a dar mayor rentabilidad, un mejor prestigio frente a otras posibilidades de clientes que puedas tener. Y al revés, ¿no? Pues tampoco que el cliente, a ver, ¿por qué les digo esto? No, a ver, suele ocurrir, no sé si les ha pasado en la experiencia, que de pronto estás haciendo una labor
de consultoría y por ahí alguien, entre la gente de la empresa, te dice, oye, pues tú le entiendes muy bien a este tema, ¿qué tal que ya te contratamos y te vienes a trabajar, ¿no? Entonces, como que ya juega una situación diferente en la que ya no te están ofreciendo un servicio de consultoría empresarial, sino que te están invitando a ser empleado y pues a generar una situación diferente. O al contrario, ¿no? Tú vas a una empresa y empiezas a revisar que alguno de los colaboradores es muy bueno y te lo traes para acá y dices, oye, vente conmigo, yo creo que te puedes ganar más lana y empiezas a como aprovechar tu situación y a generar este tipo de relaciones que no son sanas para el servicio de consultoría. Así que, pues, obviamente no caer en ese tipo de situaciones. La siguiente es anticipar y evitar conflictos de intereses. Por ejemplo, representar dos intereses opuestos a la vez, ¿no? Y esto pues es una situación que ahora se ha dado pues con mayor visibilidad en nuestro país, ¿no? Entonces estamos viendo empresas que de repente pues tenían gente en la Cámara de Diputados o gente en puestos de decisión de los gobiernos, ¿no? Y pues, que realmente decías, bueno, con razón han crecido tanto, porque han sido favorecidos desde otro punto de poder. Y, es, y eso, pues, desde luego, hay que evitar, ¿no? Uno como consultor empresarial tendría que aprender o tendríamos que aprender a no participar en este tipo de situaciones, el representar intereses opuestos. Es como cuando, por ejemplo, ha habido firmas consultoras que a lo mejor ustedes saben, ¿no? Que se dedican a hacer asesoría o consultoría para exportación. Y luego resulta que les ha tocado representar a empresas, tanto en gobierno como en el sector privado, para generar mayores cuotas en cuanto al tipo de productos que se exportan y que se importan. Y entonces, pues de repente es esta parte de, pues voy a representar a ambos intereses y cómo puedes llegar a una solución en la que ganen los clientes, ¿no? Entonces, estás tú jugando un papel ahí de árbitro que pues no es tu papel. Entonces, siempre tratar de buscar por la mayor posibilidad o por lo más posible el no estar en esa situación, ¿no? Entonces, uno saberse bajar del carro cuando dices, a ver, aquí no puedo tener una opinión objetiva porque mi marido, mi comadre, mi socio están en este tema y pues mejor me reservo mi derecho de participar debido a esta situación que pueda haber conflicto de interés. Afortunadamente, ahora, por ejemplo, en el ámbito gubernamental, también ya en el sector privado, pues la gente que cuando está contratada firma eso, ¿no? Firma una carta ¿qué se le llama? De anticipación de conflicto de intereses, pero el nombre es, pues una declaratoria justamente de no conflicto de interés con el puesto que van a desarrollar o con el tipo de actividad o proyecto o cambio que se quiere empujar dentro de la empresa. Ahora ya afirman que no hay conflicto de interés, ¿no? Desde luego, hay como consultores empresariales, pues es poca la posibilidad de que estemos participando en proyectos en los que nosotros tengamos alguna vinculación directa que nos pueda favorecer el ser consultores de una empresa u otra. No es también la normalidad, pero en el caso de que ocurra, y ocurre por lo general cuando se trata de proyectos del sector público, ¿no? Pues cuando das consultoría a un gobierno, entonces ahí es donde es complicado y a veces a mí me tocaba mucho ver en gobierno, pues, cómo organismos empresariales que eran beneficiarios de subsidios gubernamentales, pues, terminaban poniendo ahí a toda la familia entre las empresas creadas, ¿no? Y entonces eso no puede ser, eso se sanciona. Y ahí es cuando, como empresario, pues, hay que evitar esa parte, ¿no? Y pues obviamente sus consultores tendrían que advertir de esas situaciones y evitarlo, ¿no? Quizás, como dice Rogelio, a veces el propio sistema te pone en una situación complicada en ese sentido, pero pues sí tiene que haber una prevención y tener esta mira de largo plazo para buscar la forma de no caer en ese tipo de situaciones. Si vamos a la siguiente, ¿no? Entonces, no actuar en calidad oficial como defensor de su cliente. No somos como el abogado de una empresa, no es nuestro papel. Nosotros no estamos tampoco para juzgar a la empresa si está bien o está mal.
A veces, por ejemplo, si la empresa viene de una situación crítica, ¿no? Pues a lo mejor tuvo problemas financieros, se endeudó, está casi en bancarrota, este, pues no puedes tú defender, no sabes, realmente no tenemos todos los elementos para nosotros entrar como defensores de nuestros clientes, no podemos hacer ese rol, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente, como externo, ¿cómo puedes tener una situación de defensor? Pues más bien para eso hay despachos específicos de defensoría cuando se necesiten, pero nosotros tenemos una actividad específica, ¿no? Dentro del trabajo como rol del externo. Ahora, no vayas más allá de tu propia experiencia, es decir, no es que nos limitemos o que no nos atrevamos, casi siempre decimos en la innovación y en la creatividad, en la disrupción. Nosotros que, el colega Felipe y yo que luego hemos dado así, hemos trabajado para una empresa que se dedica a la disrupción, pues no significa que no seas creativo, pero no nos referimos a esa parte, sino no puedes comprometerte con el cliente a una situación que no has tenido la experiencia, que no sabes cómo, cuáles son las consecuencias, porque eso sería una irresponsabilidad, el llevar al cliente a una situación que ni siquiera tú conoces, que nunca has vivido. O luego pasaba, ¿no? Si no tienes una empresa, ¿cómo vas a dar consultoría empresarial, no? A veces, luego nosotros mismos como consultores empresariales no estamos en lo que deberíamos estar y andamos dando asesoría de lo que no. Luego o decimos, ¿no? A ver, pues eres un consultor financiero y seguramente tu cultura financiera es muy buena y tienes un proyecto de inversión a largo plazo, a mediano plazo, ¿no? Entonces, a veces ni siquiera los consultores financieros tenemos eso. Entonces, ¿cómo vas a trabajar con un cliente una situación, por ejemplo, de situaciones de inversión financiera si no, no sabes cómo funciona? Entonces, aún cuando haya una necesidad de generar ingresos, no te puedes apostar por ir ahí, ofrecer, ya viendo una necesidad, algo que no vas a cumplir. Eso creo que nos aplica siempre y siempre va a haber algunas situaciones de problemas que no podemos atender.